A este hombre sí le tenían respeto y sí le guardaban respeto los demás países de las Naciones Unidas. A tal punto de que gracias a él fue que se inauguró el proceso de paz con el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, como ya les digo, el presidente fallecido Yasser Arafat, que ya murió, y el presidente Shimon Peres, el presidente de Israel. Entonces, estas personas de alguna manera entran en el plan de Dios porque las Naciones Unidas hasta el día de ahora ha respaldado y ha apoyado la gestión de Israel como país. Si ustedes lo leímos en el estudio bíblico de Nehemías, el libro de Ezequiel profetizó que una nación sería llamada nación en un solo día. Y se refiere al día en que Israel fue constituido un país ante las Naciones Unidas, el cual fue el 14 de mayo de 1948. Lo explicamos en aquella oportunidad ampliamente, que como milagro de Dios, en un día, Israel fue constituido país en 1948, justo después 3 años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Este señor que ustedes ven a mis espaldas es el que más apoyó al gobierno israelí en su proceso de paz. Pero el que vieron a mis espaldas, el primero, el señor Ban Ki-moon, es el que menos participación ha tenido. Y como no tiene participación en el esquema de la guerra entre árabes y judíos, eso es lo que ha causado una grieta todavía mucho más grande porque no hay un mediador entre el proceso de paz. Y eso vamos a verlo un poco más adelante. El que van a ver a mis espaldas, él sí es, este es el campeón de todos. Este señor realmente es un sartén en la mano de Dios. Porque con ese sartén se va a poner a calentar el tiempo del Señor. El presidente de Irán, el señor Mahmoud, ahí se lo dejo de tarea el otro. En su último, fíjense lo que hizo este señor, préstenme atención. En su último discurso dado en las Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas acá en Nueva York, el presidente de Irán pidió abiertamente ante todos los demás presidentes que Israel sea borrado del mapa de cualquier manera. Eso fue exactamente lo que él pidió públicamente. Tanto fue la indignación que causó que muchas personas, muchos presidentes se levantaron y se fueron. Porque este hombre estaba pidiendo públicamente que Israel fuera exterminado. Y claro, como en las Naciones Unidas cualquiera puede ir y hablar y decir lo que desee, hay libertad para hacerlo. El presidente de Irán públicamente dijo que Israel tenía que desaparecer. Entonces, quiero hacer una pequeña pausa con esto. El ambiente en el que se está viviendo, por una parte, económicamente hay una presión tan grande sobre los G20 que necesitan estabilizarla. Y por otra parte, la paz mundial, si se le puede llamar de esa manera, o políticamente hablando, la paz mundial resulta tan inalcanzable que tanto el factor político, el factor económico y el factor social podrían ser nada más que utopías para muchos. Pero ese es el perfecto escenario para que alguien aparezca. ¿Y quién es ese alguien? El anticristo. De acuerdo a la necesidad que se está generando, el anticristo va a surgir y va a presentar propuestas para la economía, propuestas para lo político y propuestas para la paz. A tal punto que va a lograr lo que ningún ser humano ha podido lograr: poner en paz a los judíos con los árabes. Parece imposible, pero ese señor lo va a lograr. ¿Cómo? No sé, ni nos preocupa, porque usted y yo ya vamos a estar con el Señor arriba. Pero de paso lo vamos a estudiar para salir de dudas, pues. Para que le diga a su amiga, a su amigo, a su familiar: mira, esto es lo que va a pasar y ahí me contás, porque si no quieres aceptar al Señor, ahí te vas a quedar. Pero no solamente ellos tienen participación en el orden mundial. Hay 2 personajes que están metiendo las manos y que están tan calladitos que pronto va a surgir algo. Se los puedo asegurar. Y me refiero nada más y nada menos que al presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, y al señor Vladimir Putin.
¡Qué interesante! ¿Había oído usted hablar de Dmitry Medvedev? Quizás no, ¿verdad? ¿Y al señor Putin? Dígalo bien, ¿eh? Dígalo bien, no se le vaya a salir otra cosa. Putin. Con tilde ahí, por favor. Miren, mis hermanos, es increíble lo que estos dos hacen. Quiero explicarles cómo funciona esto para que entiendan el plan de Dios. Este señor nunca estuvo de acuerdo con Israel. Este señor es una de las personas que menos ha aprobado la gestión israelí. Menos. ¿Y saben lo que pasó? Escúchenme, por favor, porque esto es tremendo. Este señor ya no debería ser quien esté detrás de Medvedev. Pero cuando pierde, o más bien dicho, cuando él termina su tiempo como presidente de Rusia, logra meter a su brazo derecho para que llegue a ser presidente, pero en realidad quien está llevando las riendas de Rusia es el señor Putin. Medvedev no tiene absolutamente nada que hacer ahí, solamente está como una pantomima, pero quien lleva las riendas de Rusia es el que está a la par. A tal punto que uno de los países que apoyó la gestión del presidente de Irán fue Rusia. Fue Rusia. Pastor, a ver, ¿sí van conmigo, iglesia? ¿Sí están viendo lo interesante de esto? ¿Sí están viendo que es tan importante saber de todo esto para entender bien el libro de Daniel? Porque de nada sirve meternos a Daniel y perder esto atrás. Esto conecta a Daniel con la realidad de ahora en día. Rusia es el oso dormido, de acuerdo al Antiguo Testamento y específicamente al libro de Ezequiel. Es Og, descrito en las Escrituras, que va a resurgir repentinamente y que va a ser una de las personas donde se va a realizar la batalla de Armagedón. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando, pastor? Permítame decirle algo. El señor Vladimir Putin, desde su gestión pasada, estuvo trabajando en barcos nucleares. Y lo más interesante es que este señor se ha aliado, pero a ser compadre y comadre con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Pastor, pero no entiendo lo que está diciendo. ¿Sabe usted que Venezuela le permitió a Rusia y le cedió una isla entera para que la pusieran de base y de armamento militar? De tal manera que Rusia en la actualidad está transportando cantidades de armamento a esa isla y nadie sabe nada. Eso lo reveló el servicio secreto de los Estados Unidos porque captaron con imágenes satelitales el recorrido de los buques. Cuando Venezuela se va a descubierta, pues lo que siempre hace el presidente Hugo Chávez es dar una conferencia, insultar a medio mundo, pero dijo, bueno, ¿y si lo hice qué? Y sí es cierto, dijo. Estamos haciendo esto y esto y esto y queremos probar una base militar nuclear aquí en Venezuela. ¿Cuándo de este lado del mundo se había imaginado tener una base nuclear? Si la única que tenía era Estados Unidos con la isla de Guantánamo. Y lo que tenían era una base militar para prisioneros. Y la mitad de Puerto Rico para tirar bombas chiquitas. Pero estamos hablando de una base nuclear en Venezuela. Y luego la segunda parte. El presidente de Rusia le pide a Venezuela que por favor abastezca a uno de sus buques nucleares. El zar Nicolás. Y efectivamente lo hacen. Lo que nunca se imaginó antes está sucediendo. Una alianza entre la extinta Unión Soviética, que todavía guarda su recelo comunista marxista, con los países de Latinoamérica, que siguen creyendo en eso. ¿Y saben qué es el método que Dios va a utilizar? Va a resurgir el comunismo. Va a resurgir. En Latinoamérica, comenzando desde México, tenemos a Nicaragua, tenemos a El Salvador, tenemos a Honduras con el presidente que actualmente está, que es muy afín al partido. Tenemos Brasil, tenemos a Chile, tenemos a Venezuela, tenemos a Ecuador, tenemos a Bolivia, tenemos a 8, tenemos al presidente de Paraguay, Lugo. Me falta, ¿qué más? ¿Cuál más me falta?